esté, ¿verdad? Abriendo nuestro entendimiento y podamos así atender la voz de Dios, hermanos. Amén. Dios les bendiga nuevamente. Bienvenidos todos. Vamos a orar al Señor en cortas palabras. Gracias, Señor, te damos por esta oportunidad, Señor, por permitirnos estar en esta plataforma nuevamente para aprender más de ti, Señor, más de tu Espíritu Santo, Señor. Te pedimos, mi Dios, seas tú, Señor, el que esté guiando al pastor Jonathan, Señor, que le estés dando, Señor, ese entendimiento, la sabiduría, Señor, para poder exponer tu palabra, Señor. Te pedimos, mi Dios, le uses de gran manera, Señor, como hasta hoy lo has hecho. Señor, te pedimos, Señor, por los alumnos, Señor, por cada uno de nosotros, Señor, que estemos atentos, Señor, a tu palabra, que podamos, Señor, recibir lo bueno, Señor, que tú, Señor, tienes ya preparado para cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, estamos en tus manos, mi Dios. Gracias, Padre amado. Amén, aleluya. Dios les bendiga, hermanos, una vez más. Buenas noches. Le vamos a ceder el lugar a Maestro Baires, que adelante, Maestro, y estemos atentos, aleluya. Adelante, Pastor Baires. No se escucha, Pastor Baires. Entonces tiene problemas con su audio, pero tal vez soy yo el que no le escucho. Creo que todavía no está hablando. O ya empezó a hablar, pero no se escucha. No, no se escucha. Tenga paciencia, hermanos. Creo que hay problemas con el audio, yo creo. Amén, pastor. Aún no se escucha, pastor.
Hello. Creo que esto no funciona. Alicia. Hello. Ahora sí. ¿Me escuchan? Amén. Ah, ok. Amén, Perdón, amén. hermanos. Esta cosa se le metió el diablo y yo no sé. Tenemos que pedir misericordia por esto. ¿Me toca a mí ya, siervos? Ya, ok. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos, a todos los que están aquí. Eh, doy gracias a Dios por todos ustedes y por este privilegio y esta oportunidad que se me da otra vez de estar con ustedes ah, para dar esta clase. Lo primero que voy a hacer es, para no caer en vergüenza otra vez, es compartir el screen. Es lo primero que voy a hacer. Porque aquel día caí en una buena vergüenza y no queremos cometer el mismo error dos veces. Okay. Share. Vamos a compartir esta. Si pueden ver. Amén. All right. Ok. Lo que voy a hacer la primera mitad de la clase es vamos a repasar con los slides la clase que tuvimos la semana pasada. No va a haber una explicación profunda. No va a haber una explicación profunda. Vamos a entrar rapidito solo para que todos tengan los slides. So, va a ir un poco rápido. So, puede o tomarle fotos con su teléfono o después ver, creo que la reproducción de la clase. So, la semana pasada estuvimos hablando sobre el ministerio del Espíritu Santo y habíamos hablado que usamos el término ministerio con hechos del Espíritu Santo intercambiable. Dimos rápidamente la definición de la palabra ministerio, que es el trabajo o vocación de un ministro. En este caso, usaríamos la expresión el trabajo o vocación del Espíritu Santo. So, podemos omitir la última palabra y ya puedes ver. Entonces, vimos que la palabra hechos es el hacer algo. Son las dos palabras intercambiables, son aplicables para lo que estamos haciendo, que es describiendo los hechos, lo que hace, o el ministerio, el trabajo del Espíritu Santo. ¿Okay? Vimos también que esta enseñanza se compone de 10 ministerios o hechos del Espíritu Santo, la cual podemos ver. Número 1, el ministerio en lo que respecta a la creación. Número 2, en lo que respecta a las escrituras. Número 3, en lo que respecta a Israel. Número 4, en lo que respecta a los gentiles. Número 5, ministerio o hechos en lo que respecta al pecador. Si te gustan. ¿Alguien tiene una pregunta? Okay. Número 6, en lo que respecta al cristiano. Número 7, en lo que respecta a la iglesia. Número 8, en lo que respecta al enemigo. Número 9, en lo que respecta a los dones del Espíritu. Y número 10, en lo que respecta a los frutos del Espíritu. Eso vimos, son 10
ministerios o hechos que vamos a estar escudriñando. Y vamos a tratar de dar 2 para cada clase. So, la creación y las escrituras fueron las que nosotros vimos la semana pasada. ¿Ok? Hablamos también de 2 mitos o falsas creencias sobre el Espíritu Santo que muchos confunden o malinterpretan. Primer mito, que el Espíritu Santo llegó en Pentecostés. El Espíritu Santo no llegó en Pentecostés. El Espíritu Santo siempre ha estado y siempre estará. El segundo mito que escudriñamos fue: el Espíritu Santo se va después del rapto. Y vamos a ver que estas dos no son correctas, estas dos cosas. So, esa fue el intro que dimos la semana pasada. Después entramos en lo que es la creación. Okay, voy a dar los slides rapidito para el que quiera escribir. Vamos a slideshow desde el principio. Ok. So, hablamos de los credos. La semana pasada empezamos hablando de los credos. Ok, que hay diferentes credos que existen en la iglesia. Y vimos la definición de la palabra credo. Un credo es un resumen autorizado de las creencias básicas del cristianismo. En los artículos del credo se profesa la fe en los misterios, doctrinas que jamás podrían conocerse sin la revelación divina, temas como la Trinidad, que Dios es una Trinidad de personas, que Dios Hijo se encarnó y nació de una virgen, etcétera, etcétera. So, básicamente es una explicación o afirmación de doctrinas que son profundas. Este credo que vamos a ver, que fue el credo de Nicea, cuando en el año después de Cristo, 325, si no me equivoco, el emperador romano Constantino convocó al concilio de Nicea con un intento de unificar la iglesia cristiana bajo una sola doctrina, especialmente cuando se trataban de 2 temas principales, que eran la Trinidad y la divinidad y la humanidad de Jesucristo. Básicamente que Cristo no perdía su posición divina porque se hizo humano, y ya estaríamos entrando en cristología. So, el credo de Nicea, solo voy a poner ahí el credo de Nicea. Usted puede buscarlo en el internet. Esta es la versión corta, donde habla de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y la primera parte habla: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso. La segunda entra en lo que es: creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios. Y la tercera parte: creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo con el Padre, y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la iglesia, que es una santa, católica y apostólica, y hablamos un poco del término de la frase católica. Confieso que hay solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo profundo. So, nos enfocamos en la parte del credo donde dice: creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de la vida. Y fue donde entramos en lo que es la creación. ¿Okay? Pudiéramos haber entrado primero en Génesis. Escriba en sus notas Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2, que es: en el principio creó Dios los cielos y la tierra.
y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Si se recuerdan, como habíamos dicho, el primer mito se rompe ahí, que el Espíritu Santo llegó en Pentecostés. El Espíritu Santo no llegó en Pentecostés. Su existencia no fue en Pentecostés. El Espíritu Santo siempre ha estado, aún desde antes de Génesis 1, antes de la creación. Él es eterno, como pudimos ver, entiende, él comparte ese atributo con los otros dos miembros de la Trinidad. Él es eterno, siempre ha sido, es y siempre será. Vimos el texto Salmos 33:6, que dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Pudimos ver el papel fundamental del Espíritu Santo en el libro de los Salmos. Recuerde que dijimos que Hechos 1, capítulo 1 y capítulo 2 son resúmenes de la creación, pero todas las escrituras, varios libros de la Biblia entran e indagan más en lo que es la creación, el desarrollo, y también hay otros libros de literatura, libros apócrifos también que entran en detalle, pero si nos quedamos solo en las escrituras, hay un mundo de información sobre la creación y todo lo que Dios creó. Vemos en Salmo capítulo 33:6, usa la palabra aliento. Y vimos que la palabra espíritu en el hebreo es ruah, que significa aliento o viento. En el griego es pneuma, que significa aliento y viento. Y estos es la palabra hebrea y griega para la palabra espíritu. Cuando habla en el Salmo 33:6 sobre el aliento de su boca, está hablando del espíritu. El Espíritu Santo fue partícipe, ahí puse una lengua, pero ponga partícipe, activo en la creación completa, no solo del hombre. Y digo eso porque Génesis es donde habla y usa la expresión: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Vemos la pluralidad en cuanto al hombre, pero no está limitado al hombre. ¿Okay? El Espíritu Santo participó activamente en la organización, animación e infusión de vida de toda la creación. ¿Okay? El Espíritu Santo participó activamente en la organización, animación y la infusión de vida en todo. La resumimos de esta forma. Jehová propuso, Jesús habló, el Espíritu Santo animó, y cuando hablamos de animó, significa llevó a cabo, en lo que estamos diciendo ahí. ¿Okay? Llevó a cabo. Y otra vez, este slide que ustedes están viendo, Jehová propuso, Jesús habló, Espíritu Santo animó y llevó a cabo, son métodos o sistemas que usamos para tratar de simplificar lo que son enseñanzas bien profundas. Esto es un resumen de tres, pero en esto es mucho más profundo. No intento decir, ok, en cuanto a la creación, Jehová propuso, Jesús habló, Espíritu Santo animó y llevó a cabo. Ya terminó, vamos para casa. Son diferentes ideas o sistemas de organizar y de explicar lo que la palabra del Señor nos está hablando. Ahora, si nos vamos para atrás a Génesis capítulo 1, versículo 1 y versículo 2, vemos la palabra y la expresión y el Espíritu de Dios se movía. La palabra se movía en el hebreo, merkefe, merakefe, que significa viento poderoso. Si usted se puede imaginar cuando el agua, o un día como hoy, aquí en Minnesota había mucho viento,
Cuando no hay viento, el agua está bien tranquilo, pero cuando hay viento, se mueven las aguas, ¿ok? Y vimos la palabra de Dios para todos, usa, en vez de se movía sobre la faz de las aguas, dice el versículo 2, reinaba el caos y no había nada en ella. El abismo estaba sumido en la oscuridad y el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Esa palabra es un poco más, le da un poco más al clavo con lo que está diciendo. En cuanto a viento poderoso, no se contradice. Fuimos a Deuteronomios capítulo 10 y versículo 11 y vimos que esos textos caen en paralelo con Génesis 1, versículo 2. Versículo 10. Le halló en tierra de desierto y en yelmo de horrible soledad, lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como la niña de sus ojos. Le halló en tierra de desierto y en yelmo de horrible soledad. En el espíritu, en el principio creó decir la tierra y la tierra estaba desordenada y vacía. Versículo 11. Como el águila que excita su nido, revoltea sobre sus polluelos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Aquí está hablando del proceso de incubación. Cuando dice el versículo del Espíritu de Dios se movía, se movía viento poderoso o aleteaba sobre la faz de la tierra, está hablando aquí el versículo 11 de Deuteronomio, el proceso de incubar, que es preparar para nacimiento. Era lo que el Espíritu estaba haciendo era lo que el Espíritu estaba haciendo en Génesis capítulo 1, versículo 2. Deuteronomio 32, versículo 10 al versículo 11 es paralelo con Génesis capítulo 1, versículo 2. Entonces vimos unos paralelos, unos textos paralelos. ¿Ok? Y ahí están los textos, mis hermanos. Ahí están los textos. Vemos ahí los textos. Usted puede escribirlas, tomarle foto o lo que sea. Van de dos en dos. ¿Ok? Déjame ver si puedo escribir esta cosa. No dejar escribir. Maybe me deja tener láser. Ok. Sí. Aquí, estos son dos juntos. Estos son dos juntos. Y estos son dos juntos. Okay. Y por último, vimos el paralelo entre Génesis, capítulo 33, versículo 6, y Génesis, Salmos 33, 6 y Génesis 2, 1. Por la palabra fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Génesis 2, 1 dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Vimos que cielos y la tierra, como dicho en Salmo 33, 6, Génesis 2, 1, hablan del primer día, segundo día, el tercer día. Y el ejército de ellos en estos dos textos bíblicos se refieren al día 4, al día 5 y al día 6. Okay. All right. Eso es el Espíritu Santo y la creación. Ahora, el Espíritu Santo y las Escrituras.
So, el Espíritu Santo y las Escrituras. Vamos a irnos para atrás acá. Bien. El Espíritu Santo y las Escrituras. Vamos a ver que usamos expresiones rápidamente. Esta cosa no está cooperando. Bien. Usamos expresiones como bibliología, que significa estudio de las Escrituras. Vimos 2 Timoteo, solo escriba el texto, solo la voy a dar, 16 al 17. Y después vimos 2 de Pedro 1, 21. Ahora, hablamos que 2 Timoteo habla del producto. Segunda Pedro, capítulo 1, versículo 21, habla del proceso. So, el producto es, todas las escrituras es inspirada por Dios, ¿ok? Es el primer producto, las escrituras, dada por Dios, útil para enseñar, redarguir, corregir, para instruir en justicia. Segundo producto, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El proceso es porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo. So, el producto es que nosotros recibamos las escrituras y estemos preparados para toda buena obra. ¿Cómo llegó ese proceso? Fue traído por el Espíritu Santo de Dios. Ahora bien, vimos, y yo creo que vimos aquí, voy a checar las notitas. Ah, ok. So, la última parte de esta que vamos a hablar es esta parte, cuando hablamos el proceso de cómo nos llegó las escrituras. Bien. Vimos el ministerio del Espíritu Santo y las escrituras. ¿Ok? Revelación, que es manifestar o traer a luz algo oculto. Inspiración, el medio por la cual Dios hace llegar la revelación, es el Espíritu Santo. Iluminación, la habilidad dada por Jesús y el espíritu de entender las escrituras. Y la última es inscripción, que es documentar la revelación, que es lo que ahora nosotros tenemos, que es la palabra del Señor, que es la Biblia. ¿Ven? Entonces, eh, en eso consiste todo lo que
lo que estábamos estudiando los primeros 2 días, las Sagradas Escrituras. So, hoy lo que vamos a hablar, y yo no sé, el break es ahora, ¿no? A las 8:05. 8, Es a las 8, 10. ¿ah? A las 8:10. Sí. Ok. Yo no sé, Pastor Ari o Pastor Valentín, ¿están ahí? Sí, varón. ¿Podemos dar el break ahora para entonces entrar en ya lo que es la clase esta semana? Adelante, Son varón. son las 8:05. Entramos a las 15 para irnos de largo. Ah, son solo 5 minutos, varón. The break. Oh, solo. Oh, ok, so entramos a las 8:10. ¿Está bien? Ok, 8:10 para nosotros, 8:05 para 8:05 para nosotros, 9, no, 9:10 para el este, 8:10 para nosotros. Ok, hermanos, entonces voy a terminar aquí y preparar para de un solo empezar. La cabeza de hoy, la podemos, esta la podemos apagar.
Está hablando. Tal que vuelve a entrar. Toma. Deslice los dedos hacia afuera. Le pongo y dice que está, donde dice que hable. No. Ay, está. Allá, mira, abajo. El micrófono está. Ya, mi amor. Hola, corazón. Hola, mi amor. ¿Qué pasó? Ok, Ya, mi amor. son las 8:10. Vamos a Espérame. Papi, yo no sé cómo le quitas ahí. proseguir adelante con con la clase. Ok, hoy estamos hablando sobre hechos Sí, mamá, yo ya ves. del Espíritu Santo o ministerio del Espíritu Santo e Israel, en lo que se refiere al pueblo de Dios. Ok, el ministerio del Espíritu Santo a Israel se refiere a la obra del Espíritu Santo, tanto históricamente y más se basa en el Antiguo Testamento dentro de la nación de Israel, como a su futura restauración espiritual. So, Ya sé que vamos a escribir, sí, yo creo que tengo un slide sobre eso, pero podemos empezar con ahí. ¿Okay? El Espíritu Santo habla sobre su obra, su ministerio, sus hechos históricamente dentro de la nación de Israel, como su futura restauración espiritual. A ver. ¿Ok? A ver. El papel del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento es muy similar al papel del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Hay cuatro áreas que vamos a ver, cuatro áreas generales. Obviamente no está limitado a esto, pero por lo general podemos ver cuatro áreas en el cual el Espíritu Santo obra, ¿ok? Y son, número 1, regeneración. Número 2, morada o llenura. Número 3, restricción. Y número 4, empoderamiento para servicio. Ahora, estos cuatro papeles se manifiestan de diferentes formas en el Antiguo y Nuevo Testamento. Es decir, el concepto es el mismo, pero ¿cómo lo vemos? No lo vemos idéntico. Lo que es regeneración
en el Nuevo Testamento, como lo conocemos en el Nuevo Testamento, siempre significa lo mismo en el Antiguo Testamento, pero se manifiesta de otra forma. Llenura también. La llenura en el Nuevo Testamento es diferente a lo que es el concepto de la llenura en el Antiguo Testamento. Cuando hablamos de restricción, vamos a ver que él no permite ciertas cosas, él pone el stop, ¿me entiende? Y empoderamiento para servicio es como Dios usa. Pero la evidencia de estas áreas están presentes tanto en el Nuevo como el Antiguo Testamento. ¿Ok? So, Hoy está en la el Espíritu Santo. llaves de la chilindrina. Ese fue. Okay. Y les dejó las llaves allá. Hermano Betuel, apaguen su micrófono, hermano. El Espíritu Santo tenía y tendrá un ministerio. El Espíritu Santo tenía y tendrá siempre un ministerio especial hacia la nación de Israel, que es el pueblo de Dios. Eso es algo que no podemos argumentar, ¿ok? El Espíritu del Señor, vemos cómo Él ama tanto, como Jehová amaba tanto a Israel, ¿me entiende? Israel vino a ser una nación, como todos saben, cuando llegaron al monte Sinaí y recibieron la ley oficial, ¿ok? Pero la profecía, la promesa de esa nación llegó en Génesis, capítulo 12 fue el comienzo, y el capítulo 17 se habló con más especificidad. Cuando nos gusta la oportunidad, Claro, porque no puedo quedar aquí esperando que que salga algo y no sale. Hermano, por favor, el Mi terreno micrófono, anda por por Atlanta favor. todavía. Oh my God. hay que buscarse, ¿no? Se dice que ya lleva 2 semanas, ¿no? ¿Ya se trabaja? Sí. Espérame. El ministerio de ¿verdad? El ministerio del Espíritu Santo. Vamos a ver dos cosas aquí. ¿Ok? Vamos a ver, número uno, cómo el Espíritu Santo obró, cómo obró el Espíritu Santo en Israel durante el periodo del Antiguo Testamento. Es lo que vamos a ver hoy. Y brevemente vamos a ver cómo obrará el Espíritu Santo en Israel en los últimos días. Ahora, digo brevemente porque es extenso y ya estaríamos entrando en lo que es escatología, estudio de los últimos tiempos. Pero nuestro mayor enfoque va a ser la primera. ¿Cómo obró el Espíritu Santo en Israel durante el periodo del Antiguo Testamento? Y si ustedes recuerdan en sus notas cuando dimos el ministerio del Espíritu Santo, hay una orden ahí. Hablamos de el Espíritu Santo en la creación, el Espíritu Santo en las Escrituras. Entonces hablamos de el Espíritu Santo en la vida de Israel, los gentiles, el pecador, el cristiano y la iglesia. Hay un orden específico que estamos estudiando, todo esto. All right. El ministerio del Espíritu Santo, vamos a ver cómo obró el Espíritu Santo durante el periodo del Antiguo Testamento, va a ser nuestro mayor enfoque, pero vamos a tocar un poquito cómo obrará el Espíritu Santo en Israel en los últimos días, que es muy fascinante. Ok, el primer punto que vamos a tocar, el Espíritu Santo protegió a Israel. Ok. Estamos.
Espíritu Santo protegió a Israel. Ok. All right. Ahí está. All right. Referencia. Isaías 63 del 11 al 14. Dice las escrituras. Vamos a ver cómo el Espíritu Santo protegió a la nación de Israel de sus enemigos. El profeta Isaías escribe, pero si acordó, abra su Biblia conmigo, tenga la Biblia ahí abierta. Pero si acordó de los días antiguos de Moisés y de su pueblo, diciendo, ¿dónde está el que les hizo subir del mal con el pastor de su rebaño? Donde él puso en medio de él su Santo Espíritu. ¿Ok? El que los guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria, el que dividió las aguas delante de ellos, haciendo así nombre perpetuo, el que los condujo por los abismos como un caballo por el desierto sin que tropezaran. Esto fue el Espíritu Santo. ¿Qué? Porque dice ahí, el versículo 11, ¿dónde está el que les hizo subir del mal con el pastor de su rebaño? El pastor de su rebaño es ¿quién? Versículo 14, el Espíritu de Jehová los pastoreó. Como a una bestia que desciende al valle, así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. So fue el Señor el último protector. Y todos podemos ver el ejemplo que nos está dando sobre el pastor. ¿Qué dijo Jesucristo sobre el pastor? Él se refería en ese contexto a él, pero ¿qué él dice? El pastor su vida da por las ovejas. ¿Ok? Su vida da por las ovejas. So, Jesús vino a ser el pastor cuando está hablando de los evangelios. Pero encaminando al pueblo por el desierto fue el Espíritu Santo de Dios. El pastor protege a las ovejas de las víboras venenosas. El pastor, como podemos ver con David, protege las ovejas de los leones, de los osos, dependiendo en qué área o qué región está. Cuida y protege. So, encontramos aquí que el Espíritu Santo es el protector. Él protegió a Israel en el desierto, como también lo protegió. Por el día fue una nube sobre ellos, por la noche fuego. Y como pudimos ver, si usted revisa sus notas, ¿cuáles son uno de los símbolos del Espíritu Santo? Es fuego y es viento o es nube. ¿Ok? So, Isaías 63, del 11 al 14, nos enseña que el Espíritu Santo es y fue protector de Israel en el desierto. Otro texto que vamos a ver, Ageo, capítulo 2, versículo 3 al versículo 5. Dice las Sagradas Escrituras, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo lo veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad,
porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis. ¿Ok? So, cuando salieron de Egipto, el espíritu estaba protegiéndolo, no solo de los peligros del desierto, sino de todos los enemigos que se enfrentaron. En este contexto están construyendo y los enemigos de Jehová se están levantando. Pero él les está asegurando, no hay que tener miedo, no hay que temer, porque el espíritu es protector. El espíritu cuida a Israel. ¿Cuántos enemigos no tiene en la actualidad Israel que los rodea? Los rodea, pero no le han podido hacer daño. ¿Por qué razón? Porque el Espíritu de Dios, porque Israel es el pueblo de Dios. Pero podemos ver claramente que el Espíritu Santo protegió a Israel a través de las Escrituras. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo los guió por el desierto y el Espíritu Santo fue protegiéndolos de todos los enemigos que se levantaban en contra de ellos. La nación de Israel estaba protegida por el Espíritu Santo. Él estaba con ellos en cada paso del camino. ¿Okay? Su supervivencia estaba asegurada porque con él la nación de Israel, a menos de que se salían de la voluntad de Dios, no había quien los podía vencer. Pero su espíritu estaba activo en protegerlos. Bien, entonces el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento vemos que protegía a Israel. Seguimos. El Espíritu Santo bendecía a Israel. So, el Espíritu Santo, okay, bendijo a Israel. Vámonos a Isaías, capítulo 44, versículo 1 al versículo 3. El profeta Isaías aquí escribe sobre la bendición del Espíritu del Señor sobre Israel. Y eso es algo que quizás pude ver enfatizado al principio. El término Espíritu Santo lo vemos más en el Nuevo Testamento que en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento vemos el término Espíritu Santo 2 veces, pero usa la expresión el Espíritu de Dios, el Espíritu del Señor. Esos son otros términos intercambiables, pero se refieren al Espíritu Santo, pero para no complicarnos estamos usando la expresión Espíritu Santo. Isaías 44, versículo 1 al versículo 3. Ahora pues, oye, Jacob, siervo mío, y tú, Israel, a quien yo escogí. Así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú, Jesurún, a quien yo escogí, porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Israel siempre ha tenido la promesa que si viven conforme los estatutos de Dios, que Dios ha tenido bendiciones reservadas para ellas. Y vemos que en este caso el Espíritu se derramaría, ¿okay?, sobre ellos como ríos, como agua. O sea, va a fluir la bendición. Si usted ve un río en tierra árida, ¿me entiende? El agua fluye y va llenando, ¿ok? Y va dando vida a donde está árido, a donde está seco. Así es la promesa del Espíritu Santo
para Israel siempre ha sido la promesa. Las bendiciones van a fluir. Las bendiciones van a fluir porque es el Espíritu Santo. Así como el agua es necesaria para la tierra seca, para darle vida, el Espíritu Santo fue necesario para el crecimiento y para el éxito del pueblo de Israel. Israel fue bendecido poderosamente por el Espíritu de Dios siempre y cuando Israel no se salía de la bendición. Amén. Siempre que se mantenían dentro de los parámetros que Dios había establecido para ellos, el Espíritu de Dios los bendecía poderosamente. Y viene siendo lo mismo, en la misma secuencia que vimos en lo que la creación, Jehová dispone, Jesús habla y el Espíritu Santo lo lleva a cabo. Los tres, la Trinidad, trabaja en conjunto, ¿entiende? Trabaja en conjunto para que el pueblo de Dios sea bendecido. Bendito sea el nombre de Dios. El Espíritu Santo protege a Israel. El Espíritu Santo bendice a Israel. Vamos a ver también que el Espíritu Santo juzgaba a Israel por su incredulidad. Juzgaba a Israel por su incredulidad. Para esto, nos vamos a ir a Isaías 63, versículo 10. Dios prometió juzgar a Israel cuando Israel se rebelaba contra él. ¿Ok? Versículo 10. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar ¿a quién? Su Santo Espíritu. Por lo cual les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Paralelo otra vez con Éfeso cuando dice no contristemos al Espíritu Santo de Dios. Vemos que el Espíritu Santo los juzgaba. Y cuando dice por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos, son las cosas que Dios permitía. ¿Me entiendes? Dios protegía a Israel cuando Israel estaba en la voluntad de Dios. Pero cuando Israel se rebelaba contra Dios, Dios apartaba su espíritu. Su espíritu se apartaba de ellos y los enemigos entonces ejecutaban el juicio de Dios. El Espíritu Santo juzga a Israel por su incredulidad. Así como un padre que ama y corrige a su hijo, así también el Espíritu Santo corregía a Israel cuando estaba mal. Rebelarse contra el Espíritu tiene un precio. ¿Ok? El Señor juzgaría a la nación y al pueblo. Y si había pecado, pues había juicio, los juzgaba y pues, ¿qué se puede decir? All right. El Espíritu Santo los protege. Vemos que el Espíritu Santo protegía a Israel. Vemos que el Espíritu Santo bendecía a Israel. El Espíritu Santo juzgaba a Israel por su incredulidad. Vemos que el Espíritu Santo también trabajaba en la vida de individuos. ¿Ok? El Espíritu Santo trabajaba en la vida de individuos. Vamos a considerar que el Espíritu Santo, el crecimiento espiritual, era obra del Espíritu Santo. El salmista David habla en Salmos, capítulo 119, del 97 al 99,
Y otra vez en Salmos, capítulo 119, versículo 86 al 88, el salmista ama la enseñanza del Señor. ¿Ok? Ama la enseñanza del Señor. Ahora, el paralelo de esto, la Escritura dice, vosotros tenéis la unción del Santo y no tenéis necesidad de que os enseñe. El Espíritu Santo es quien nos enseña. Pues vemos también que es lo mismo el crecimiento. Crecimiento espiritual, escriba esto. Crecimiento espiritual viene a través del Espíritu. ¿Eh? La Escritura dice, lo que es de la carne, carne es, lo que es del Espíritu es. So, vemos que el Espíritu Santo trabaja en la vida de diferentes individuos. Vemos que el Espíritu Santo trabaja en la vida de individuos para lo que es el crecimiento. El crecimiento. Salmista David lo vemos en el 1 Samuel capítulo 16, siendo ungido como rey. Él tenía el corazón conforme a Dios. Y si usted va leyendo su historia, usted va a ver el desarrollo de un rey, el desarrollo de un hombre de Dios. El principio estaba ahí, ¿ok? El principio, el amor, la transparencia, la sinceridad. Pero su historia habla de un hombre que creció, que tenía altas y bajas. Y ese crecimiento espiritual viene a través de lo espiritual. Y esto era algo que solo viene a través del Espíritu Santo. So, el Espíritu Santo trabaja en la vida de individuos. Y vamos a ver el último punto. El Espíritu Santo trabajaba a través de individuos, que es otro concepto. En una, trabaja en ellos. En otra, trabaja a través de ellos. ¿Ok? Trabaja a través de ellos. Sabemos que el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento le otorgaba a diferentes personas habilidades en diferentes momentos, en diferentes ocasiones. Y vamos a ver cuando en las próximas clases el paralelo entre cómo Dios usaba y cómo Dios usaba a estos hombres en el Antiguo Testamento a lo que a nosotros nos pertenece, la bendición que tenemos nosotros. ¿Ok? La llenura del Espíritu Santo o el Dios usar a personas en el Antiguo Testamento se conoce como momentos donde el Espíritu Santo hacía una obra específica. No es como ahora con nosotros. O sea, el Espíritu Santo venía sobre la persona en un momento específico, en una acción, en una situación específica y hacía una obra. Vamos a ver unos ejemplos. Okay. Jueces, capítulo 14, versículo 6. Jueces, capítulo 14. Jueces 14, 6. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano,
y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Sabemos que el Espíritu de Jehová venía sobre Sansón, ¿ok? Y le daba una fuerza sobrenatural. La fuerza asombrosa de Sansón, la fuente de esa fuerza fue el Espíritu Santo. No fue ejercicio, no fue que levantaba pesas o era atleta. Esto era el Espíritu de Dios, venía sobre él y le daba esta habilidad. ¿Ok? Era una habilidad sobrenatural. Era una habilidad extraordinaria. Y, pudiéramos indagar más en esa historia sobre los miles y miles quienes venció Sansón. Yo no sé lo que estaban en el mundo, a menos de que era boxeador. El boxeador pelea 12 rondas contra una persona y ya para el final de la pelea se mira cansado, se mira el agotamiento. Sansón, cuando el Espíritu de Dios venía sobre él, le daba una fuerza que no había cansancio. No había cansancio. ¿Ok? No había cansancio. Y por eso podemos ver que no fue obra de él, sino obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo le daba a Sansón la habilidad de, de, de pelear sobrenaturalmente sin cansancio. Vamos a ver otra porción bíblica. Vamos a poner ahí Sansón. Jueces, capítulo 6, versículo 34. Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abierecitas se reunieron con él. Vemos que el Espíritu Santo, el Espíritu del Señor, en el libro de Jueces, en este caso el Espíritu del Señor descendió sobre el juez Gedeón, con el Espíritu del Señor controlándolo. Gedeón, a través del Espíritu, logró unir al pueblo. ¿Ok? Logró unir al pueblo. Con Sansón fue fuerzas. Con Gedeón, al tocar el cuerno, vemos que la unidad. Vemos la unidad. El Espíritu de Jehová vino sobre él. Y otra vez, lo que tenemos en lo físico del Antiguo Testamento, nosotros le podemos dar una aplicación espiritual. ¿Cómo vamos a verlo cuando lleguemos al punto que nos toca a nosotros, que es gentil, pecador, el cristiano y la iglesia? ¿Ok? Todo esto se conecta. Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre, cuando iban a derrotar a los madianitas. Versículo 34, tocó el cuerno. Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, note el orden. Primero vino el Espíritu de Jehová sobre él, y después al tocar el cuerno había un sonido. Entonces el pueblo se reunió con él. Qué bendición. Seguimos. Vamos a ver. ¿Cómo fue? ¿Alguien tenía una pregunta? Ok. Jueces 11, 29. Jueces 11, 29. Ojalá tengan la Biblia abierta conmigo.
Y el espíritu de Jehová vino sobre Jefte y pasó por Galaad y Manasés y Manasés, y de ahí pasó a Mizpa de Galaad, y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón. So, lo que recuerda la historia de Jefte, Jefte era es una palabra que casi no se usa hoy, pero es hijo de un matrimonio o de una relación ilegítima. Era despreciado por todos. Su propia familia lo despreció. Cuando eran hijos de rameras, eran de mucho desprecio. Pero llegó un problema. Los de Amón y los enemigos de Jehová se levantaron contra el pueblo, y ellos se encontraron sin fuerza, sin la habilidad. Entonces fueron donde Jefte y su pandilla a pedir ayuda. Y como podemos ver, y esto nos da esperanza a nosotros, el Espíritu de Dios viene sobre Jefte, pero no en base a su pasado o de dónde vino o el hecho de que fue desechado. ¿Ok? El Espíritu de Dios se apoderó de él. Sin la guía del Espíritu Santo no habría habido un ejército. La gente seguía a este juez, lo despreciaron, pero como el Espíritu de Dios estaba sobre él, su pasado, hay una palabra que estoy buscando, malicia, como creció, porque él no creció, ¿me entiendes? Fue despreciado. Las Escrituras claramente lo dice. Jefte fue menospreciado por sus hermanos, sus hermanas. Pero el detalle es que el Espíritu de Dios estaba con él y por eso pudo obtener la victoria. ¿Ok? El Espíritu, entre él, reclutaba. La gente lo seguía porque el Espíritu estaba con él. Vamos a seguir. Primera Samuel, capítulo 11, versículo 6. Primera Samuel 11:6. Al oír estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él, hablando de Saúl, con poder. Y él se encendió en ira en gran manera. So, otra vez, esto tiene que ver con los amonitas siempre molestando, ¿ok? Lo mismo que en el tiempo de Jefte, pero esta vez los amonitas con su líder Nahas fueron donde los ancianos, el pueblo de Jabes de Galaad, y básicamente iban a destruir a ese pueblito. Los de Jabes de Galaad, sabiendo que no tenían la fuerza, buscaron hacer alianza con los amonitas, y Nahas, que su nombre es Nahas, Nahas, en el hebreo significa serpiente, le dijo: con esta condición haremos pacto con ustedes, que todo hombre, todo israelita se quite el ojo derecho. Ellos dijeron: danos 7 días para buscar quien nos ayude. Y llegó la noticia a Saúl. ¿Ok? Entonces, el Espíritu de Dios descendió sobre él con poder y ardió de ira. Ahora, veamos que la ira en el Espíritu, el enojo en el Espíritu, es diferente al enojo en la carne.
Hay personas que empiezan en el espíritu y terminan en la chuleta. Es así, mi hermano. ¿Ok? El espíritu, el enojo en el espíritu te mueve a hacer algo. Hay gente que se enojan por las cosas de la iglesia y se van de la iglesia. Bueno, usted, eso no es enojo del espiritual. Y dice, no, es que yo tengo celos. ¿Celos de qué? Lo que es enojo carnal. Porque el enojo carnal no te hace regresar. Cuando hay una ira espiritual, el espíritu te da poder. ¿Y qué significa la palabra poder? Habilidad. Habilidad. El Espíritu de Dios le dio poder, le dio una habilidad a Saúl. ¿Ok? En sí, la ayuda que Jabes de Galaad iba a recibir iba a ser del Espíritu a través de Saúl. Porque sin el Espíritu, Saúl, pues reúne la gente y como podemos ver, Israel a veces ganaba y a veces perdía. Pero como el Espíritu Santo estaba guiando, estaba sobre Saúl en este momento, veamos. Tenemos que ver en todas estas expresiones, en todos estos textos que estamos viendo, cuando con Sansón, el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón. El Espíritu del Señor descendió sobre Gedeón. El Espíritu del Señor se apoderó de Jefte. El Espíritu de Dios descendió sobre Saúl. Estamos viendo momentos. Ellos no caminaban como nosotros, que el Espíritu Santo estaba, o sea, el trabajo del Espíritu Santo era más providencial, pero cuando era momento de actuar, el Espíritu Santo se metía ya específicamente en una persona para realizar una obra. Entonces, si bien Saúl no fue elegido por Dios para ser rey de Israel, en ocasiones podemos ver que era lleno del Espíritu del Señor, era lleno del Espíritu de Jehová para llevar a cabo ciertos planes o ciertas intenciones que Dios quería para su pueblo. Y ahí habla, mi hermano, de la soberanía de Dios. Ahí habla de la soberanía de Dios. Saúl era un desobediente, Saúl era un altivo, Saúl era un arrogante. Cuando el profeta Samuel por última vez fue a reclamarle a Saúl su soberbia, Saúl le dice a Samuel, hónrame ante el pueblo, que él no quería perder su posición, él no quería perder su estatus, él no le importaba que Dios ya se había apartado de él. Él lo que le importaba era que la gente pensara que él era rey, aunque él ya no era rey. Se llama perspectiva, que la gente pensara que todavía era el hombre de Dios, aunque ya no era el hombre de Dios, el Espíritu de Dios se apartó de él. Pero como podemos ver, aunque Saúl no era la decisión de Dios, sino la decisión del pueblo, Dios en momentos lo llenaba y lo usaba para su gloria. ¿Ok? Lo usaba para su gloria. Vámonos a Primera de Crónicas 12:18. Estamos estableciendo cómo Dios trabajó a través de individuos a favor de la nación de Israel. Ok, Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 18. Primera de Crónicas 12:18. Entonces el Espíritu vino sobre Amasai, jefe de los 30, y dijo, por ti, oh David, y contigo, oh hijo de Isaí, paz contigo y paz con tus ayudadores, pues también tu Dios te ayuda. Y David los recibió
y los puso entre los capitanes de la tropa. Vemos el espíritu vino sobre Amasai. ¿Ok? Aquí encontramos que el espíritu descendió sobre un grupo de individuos que iban a ser de ayuda, de apoyo, sobre los valientes, sobre los valientes de David. Déjeme empujar esta para atrás para ver si podemos hacer que quepa. De David. ¿Ok? So, versículo 18. Jefe de los 30 y dijo, por ti, oh David. Cuando están diciendo por ti, básicamente está diciendo somos tuyos para comandar. Y contigo, oh hijo de Isaí. O sea, estamos por ti y estamos contigo. Pero note, el espíritu estaba con estos hombres. Esas son las clases de gente que nosotros necesitamos en la vida, gente que tienen el espíritu de Dios. ¿Entiendes? Esas son las clases de gente que necesitamos a nuestro lado, gente que tienen el espíritu, que estamos por ti y contigo. Yo le pregunto a los pastores que nos están escuchando, ¿cuánta gente no nos han dicho, pastor, estamos con usted? Pastor, lo amamos, pastor, estamos aquí, pastor, estamos allá. Y cuando venimos a ver, se van. Las palabras estuvieron ahí, pero no el espíritu, porque cuando está el espíritu de Jehová sobre una persona, uno dice, siervo de Dios, por ti y contigo. ¿Ok? So, el espíritu del Señor descendió sobre los valientes de David para ayudar, servir y pelear con el siervo del Señor. Ahora yo digo con el siervo, para pelear con el siervo del Señor es pelear al lado del siervo del Señor, porque hoy en día la gente le gusta pelear con los pastores, pero ese es otro tema. Si me dan esa clase, con todo gusto se la doy. All right. Vamos a seguir. So, no solo vino sobre los valientes de David, pero vamos a ver que vino sobre David. También David lo tenía que tener también, ¿no? Imagínense tener gente a su lado que tiene la unción y usted no tiene la unción. Primera Samuel, capítulo 16, versículo 13. Okay. Nos quedan 5 minutos. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Rama. So, David no solo andaba con gente que tenían el espíritu, él también tenía el espíritu. ¿Ok? Él también tenía el espíritu. David no hubiera podido hacer todas las cosas que hizo si el espíritu de Dios no hubiera estado con él. Sabemos cómo el Espíritu Santo trabajaba a través de individuos. En la primera vimos cómo el Espíritu Santo trabajaba en individuos, es decir, la obra, cómo Dios los hacía crecer. Y por eso digo, de una de las formas que el Espíritu, uno de los papeles del Espíritu Santo es regeneración. También vemos la regeneración en el Antiguo Testamento, cuando vemos cómo Dios desarrollaba, cómo Dios desarrollaba en la vida de Moisés, la vida de Elías, la vida de David, la vida de Eliseo. Vemos cómo Dios iba haciendo una obra a través de su espíritu. Pero aquí estamos viendo el Espíritu Santo trabajaba a través de estos individuos, con fuerzas con Sansón, uniendo al pueblo
con Gedeón, reclutando y victoria sobre los amonitas con Jefte. Saúl venciendo a los amonitas. Los valientes de David, el espíritu les daba que le fueran fiel y leal al siervo de Dios. Y David, pues, sabemos todo lo que él hacía. También vemos cómo el Espíritu Santo descendía para dar palabra profética. ¿Ok? Ezequiel 11:1. Los profetas se les daba poder para predecir juicio mediante el poder del Espíritu Santo. Aquí Ezequiel predijo o dio profecía del juicio contra los líderes de Israel. Dice Ezequiel 11:1, el Espíritu me elevó y me llevó por la puerta oriental a la casa de Jehová, la cual mira hacia el oriente. Y he aquí a la entrada de la puerta 24 hombres, entre los cuales vi a Hazanías, hijo de Azur, a Pelatías, hijo de Benaí, principales del pueblo. El Espíritu de Dios elevó a Ezequiel y lo llevó. Y mi hermano, era un poder único para profetizar. Cuando los profetas del Antiguo Testamento profetizaban, era para algo. Cuando Samuel fue para el pueblo a ungir al próximo rey de Israel, los ancianos de Judá salieron a su encuentro y le decían, hey, ¿es tu visita de paz? ¿Todo está bien? A mí todo el mundo estaba ahí escudriñando su corazón. Y mire, era tanto lo que estamos viendo aquí en Ezequiel. Encontramos que uno de los hombres contra quien Ezequiel habló a través del Espíritu, mire lo que pasó en el versículo 13. Versículo 13, y aconteció que mientras yo profetizaba, aquel Pelatías, hijo de Benaí, murió. Entonces me postré rostro a tierra y clamé con gran voz y dije, ah, Señor Jehová, ¿destruirás a todo el remanente de Israel? Así los profetas, hablando, mi hermano, por medio del Espíritu de Dios, tenían la capacidad de predecir juicio, no solo individual, sino contra la nación. Dios les daba palabra profética. ¿Ok? Dios también no solo daba palabra de juicio, sino también daba para proclamar palabra de Dios. Perdí algo aquí. Ok. Números 11:25 al 29. Tengo varios más, pero son las 9, vamos a dejarlo ahí. Después de esta vamos a dejarlo ahí. Tengo varios más, pero vamos a dejarlo ahí. No solo hablaban juicio, sino también hablaban palabra de Dios. Números 25, y tenemos aquí los 70 ancianos. Ok, entonces Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él, su espíritu, y lo puso en los 70 varones ancianos. Y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Ahora quiero brincar al versículo 29 porque es interesante. Y Moisés les respondió, bueno, leamos todo. Y habían quedado en el campamento 2 varones llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el
campamento. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo, Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo, Señor mío, Moisés, impídelos. Y Moisés le respondió, ¿tienes tus celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiere su espíritu sobre ellos. Candela. Yo no sé cuántos con el micrófono apagado están hablando en lenguas, pero eso está poderoso. Porque vemos el paralelo de Pablo, pero no nos queremos adelantar, hermano. Pero vemos que el espíritu de Jehová venía sobre su pueblo para que proclamaran la palabra de Dios. Y aquí no es para juicio. Pero no solo vemos que solo era en el tabernáculo, sino que el Espíritu hablaba fuera del tabernáculo. Sí, donde nos prestemos, Dios nos usa. Y lo lindo que vemos del ejemplo de Moisés es que no habían celos. No habían celos, hermanos. No habían celos. ¿Por qué? ¿Por qué vemos esta malicia dentro de la iglesia del Señor? No lo sé. Lo vemos entre predicadores, lo vemos entre evangelistas, lo vemos entre pastores, lo vemos entre músicos, lo vemos entre profetas, vemos un espíritu de indiferencia. No solo vemos el paralelo aquí de Moisés con Pablo, ojalá todo el mundo profetizase, sino vemos también el paralelo de Jesucristo con sus discípulos. Josué le dice, impídelos. No fue Juan quien dijo, ¿quieres que oremos al Padre que haga descender fuego del cielo y los consuma? ¿Y qué le dice Jesús? Ustedes no saben ni de qué espíritu sois. ¿Entiende? O sea, él no vino a, a, él vino a rescatar lo que se había perdido, lo que no es contra nosotros, ¿entiende? Porque también estaban los discípulos de Juan el Bautista que estaban anunciando el evangelio. So, vemos que el Espíritu los usaba para profetizar, no solo juicio, como en el caso de Ezequiel, sino también el Espíritu de Dios venía sobre ellos para proclamar el Espíritu de Dios. Ok, ya tienen todo esto, vamos a proseguir. Aquí están los 5 puntos que nosotros vimos hoy. El Espíritu Santo protegía a Israel, el Espíritu Santo bendecía a Israel, el Espíritu Santo juzgaba a Israel por su incredulidad, el Espíritu Santo trabajaba en la vida de individuos y el Espíritu Santo trabajaba a través de la vida de individuos. Este era el ministerio del Espíritu Santo en Israel, un tratamiento especial para el pueblo de Dios. Por último, perdón, se me fue. Por último, vamos a hablar sobre, que habíamos dicho, el Espíritu Santo en los últimos días, y no vamos a entrar muy profundo, pero en los últimos días se profetiza que el Espíritu Santo va a trabajar con Israel a través de un proceso de purificación y de restauración, que incluye un nuevo corazón y espíritu. Y esta profecía va a empoderar a que tengan un liderazgo espiritual. La preparación, esto preparará al pueblo de Israel para un arrepentimiento colectivo. Este es el propósito del trabajo del Espíritu Santo. Propósito del ministerio del Espíritu Santo en los últimos días es, número 1,
para un arrepentimiento colectivo. Y número 2, ¿dónde estoy? Ok. Y número 2, reconocimiento de Jesús como Mesías. ¿Ok? Un arrepentimiento colectivo y reconocer a Jesús como Mesías. Ahora, hay unas porciones bíblicas, tienen esas. Ok. Joel capítulo 1, versículo 10. Quiero que veamos solo esta porción y con esto entrego mi parte. Y vamos a ver cómo esta profecía, las profecías de Joel, son profecías que se cumplen, son profecías de corto plazo y largo plazo. Y vamos a ver eso a través de las escrituras, y es una enseñanza sola esa, de profecías que se cumplieron, que se cumplieron en tiempo corto y también indican un panorama más grande. Pero vamos a ver cómo Joel capítulo 1, versículo 10, habla del Espíritu Santo. Dice Joel 1:10, el campo está asolado, se enlutó la tierra porque el trigo fue destruido, se secó el mosto, se perdió el aceite. Tenemos trigo que nos lleva a Pentecostés, y Pentecostés habla de el Espíritu Santo. Tenemos mosto, o también otra palabra intercambiable, vino. Recuerde que ese día del derramamiento del Espíritu Santo dieron, están llenos de mostos, vino, y se recuerdan que vino es un símbolo de ¿qué? Espíritu Santo. Y por último, aceite. Es Espíritu Santo. Aquí Joel está describiendo un estado del pueblo de Dios donde el Espíritu Santo está ausente del trabajo de ellos. ¿Ok? Está describiendo el tiempo presente donde se está rechazando la persona del Espíritu Santo. Pero aquí hay una promesa. Joel 2:28. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Esto es lo que llamamos la profecía, tanto de corto plazo como de largo, porque Pedro dijo, esto es lo profetizado por Joel 2:20, por el profeta Joel, y empezó a citar, pero viendo el panorama grande, Joel 2:28 está hablando de un aviamiento dentro del pueblo del Señor. Ahora, para entender esto, vamos, Joel 1:10, Joel 2:28, y con esto entrego mi parte. Porque dice, y después de esto, Tesalonicenses 2 del 1 al 7. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él,
Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, que es lo que estamos viendo, y se manifieste el hombre de pecado, que no lo hemos visto todavía, el hijo de perdición. Aquí se refiere al anticristo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Versículo 5 está la parte. No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto, y ahora sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad. Solo hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado en medio de ellos. Recuerde que yo dije que uno de los papeles del Espíritu Santo, dije que son 4, es regeneración, llenura, restricción y empoderamiento. Versículo 7 habla restricción. El Espíritu Santo no ha permitido. Bueno, esto está mal el mundo ahora, pero fuera peor si el Espíritu Santo no estuviera aquí. Fuera peor. Pero dice, y hay personas que han dicho, el anticristo no puede venir hasta que la iglesia sea tomada. Y dicen que aquí se refiere a la iglesia. Sí y no, porque el Espíritu Santo va a ser quien va a subir la iglesia a las nubes con Cristo, porque recuerda, la iglesia será arrebatada y después Cristo vendrá. So, cuando el Espíritu Santo sea quitado en medio de ellos, entonces el anticristo se aparecerá. So, en sí, el orden de estos textos debe de estar así. Mire, el orden de estos textos es así. Así está el orden de los textos, del texto, si queremos ver la línea de tiempo. Ahora, el Espíritu Santo va a hacer subir la iglesia. Entonces, el tratamiento del Espíritu Santo vuelve con Israel, porque ahora mismo es con la iglesia, estamos en la dispensación de la gracia. Cuando la iglesia suba, entonces el tratamiento del Espíritu Santo va a ser con Israel, con fin de que haya un arrepentimiento colectiva en la nación de Israel y un reconocimiento de Jesús como el Mesías. Así debe de estar este orden. En conclusión, hermanos, el Espíritu Santo obró y sigue y seguirá obrando con el pueblo de Israel. Es el pueblo de Dios. Es el pueblo de Dios. Él operó poderosamente en el Antiguo Testamento. Yo sé que el nombre de Jehová es la que más la gente se enfoca, pero si escudriñamos la Escritura, la Biblia nos dice dónde fue el Espíritu que estaba, pero los tres, como los tres son uno, los tres colectivamente estaban envueltos en cada proceso de Israel. ¿Ok? Estaban envueltos en cada proceso de Israel. Este es lo único que voy a decir sobre el ministerio del Espíritu Santo de Israel en los últimos tiempos, porque ya estaríamos entrando más profundo en escatología. Hasta aquí mi parte y se la entrego a quien... Oh, bueno, siervo, ¿quiere que todavía haga preguntas o ya? Es que nos pasamos por un montón. Tengo una pregunta. Diga. Usted habló sobre que el Espíritu Santo es regenerador. No dudo eso. Pero mi pregunta es, ¿tiene algún personaje o alguna cita de que alguien fue renovado? Para ahorrarme yo el estudio. Bueno, David fue uno. Israel,
experimentaba momentos de renovación. ¿Renovación y regeneración es lo mismo? No, regeneración es nacer de nuevo. So, deje ver. Y es que estamos viendo el paralelo. Y es que la cosa es que yo pensé que había escrito. Pensé que yo había escrito. Pero creo que se me quedaron en mi libreta. Ah, Bueno, a pues mí, en Juan capítulo 3, hermana Gloria habla del proceso que haría el Espíritu, ¿no? Cuando dijo Jesús a Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo, porque lo que nace de carne, carne es, y lo que nace de espíritu, espíritu es. Habla de un renacimiento a través del Espíritu, lo mismo que habla Juan capítulo 1 también acerca de que nosotros hemos nacido no de voluntad de carne ni de sangre, sino de espíritu. sí, pero ella la está hablando en el contexto del Antiguo Testamento. Oh, perdón. Sí, en el contexto del Antiguo Testamento. Pudiéramos irnos, es el libro de Nehemías, capítulo 6, si no me equivoco. Y la tuviéramos que interpretar, capítulo 4. No. Ay, eso no es capítulo 8. Sí, capítulo 8. Capítulo 8, del 1 al, al 12 puede poner en sus notas. No, del 1 al... just todo el capítulo 8 de Nehemías. Ok, Capítulo 8. Nehemías 8, ¿verdad? Sí, Ok, Nehemías está muy 8. bien. Cuando yo Eh, llegue a casa, yo lo estudio, porque ahorita no estoy en casa. Me habló sí, también de David. Cuando habla de la regeneración, ¿se trata o es la historia de cuando David cometió pecado con sí. Betsabé? ¿O eso es? Eh, no Ahí porque, directamente como lo conocemos en el Nuevo Testamento, pero sí, porque él dice, crea en mí, oh Dios, un corazón puro, ¿entiendes? ah, Podemos ver ahí, ¿me entiendes? Una operación del Espíritu en él. No quites de mí tu Santo Espíritu. Estamos viendo lo que es la obra de regeneración en el Nuevo Testamento, que es crear en nosotros algo nuevo, algo fresco. Pues podemos usar ciertas épocas en Israel y de los hombres de Israel donde recibieron ese tipo de, sí, como tipo renovación se puede usar como sinónimo. regeneración. Está muy bien, gracias. Sí, sí, no. Nehemías 8, todo el capítulo y el Nehemías capítulo 8, y el sí, Salmo del 51, donde David cometió 51, pecado. correcto. Gracias. Amén. Pastor, el Señor le bendiga. Y yo tengo una pregunta. Diga, sierva. Eh, no sé, solamente quería preguntarle por qué escribe Espíritu Santo con mayúscula. Con letra mayúscula, Ujú. pues el, con letra mayúscula, es simplemente un símbolo gramático para demostrar autoridad, ¿me entiende? Donde las letras menores, pues, se ligan a lo que es falsos dioses y dioses ajenos. Siempre escribimos lo que es el nombre de Jehová, Jesús o todo lo que tiene que ver con la divinidad como representación del verdadero Dios. Ok, A lo que yo pero le entiendo siempre se ha usado así. ya, pastor, muy bien. Pero mire, usted nos hizo leer el Isaías 63:10 y ahí Ujú. Espíritu Santo está con minúscula. Dice, más de ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu. Y este es Correcto. minúscula. Eso es lo que no entiendo. O sea, yo sé, y siempre lo he escrito yo, Dios, Jesús, Sí.
ya sea al principio, al final, lo que sea, Jehová y todo, siempre con mayúscula, ¿no? Pero esto es lo que a mí es una pregunta, no sé, solamente dice Espíritu Santo con minúscula y sabemos que, o usted nos enseña que aquí se refiere al Espíritu Santo. ¿Y por Sí, qué está porque con dice Espíritu minúscula? Santo. Ahí pues, ahí ya es traducción de lenguajes, ¿me entiende? O es, Sí, ok. sí, ya es gramático y lo que es lenguaje de nuestras traducciones. La escritura, nosotros defendemos la infalibilidad de la palabra de Dios. Y hay gente que dicen, hay errores en nuestra Biblia. Y sí, hay errores de gramática, hay errores de interpretación, hay errores de traducción. La palabra inspirada por Dios, la que recibieron los santos hombres de Dios, es la que es infalible. Las traducciones, los libros, las Biblias, las diferentes traducciones traen sus errores gramáticas y otros detalles, ¿me entiende? Ahora, no digo eso para que dudemos. Nosotros tenemos lo que es la fiel palabra del Señor, pero dentro de nuestras traducciones hay detalles de gramática, detalles de traducción y cosas de esa manera. O sea que podríamos pensar que en hebreo aquí sí dice Espíritu Santo, que se refiere al Espíritu Santo de Dios. Sí, si vamos al léxico, ¿me entiendes? Si vamos al léxico, vamos a ver siempre que lo que era el nombre de Dios, de Jehová y del Espíritu, ellos siempre usaban el mayor cuidado para escribir esos nombres. Ok, pastor, muchísimas gracias. Era una pregunta nada más. Claro que sí. Y excelente pregunta, excelente pregunta. Muchas gracias, pastor. Buenas noches. Que el Señor Amén. Amén. ¿Alguien más tiene preguntas? Hay siervos que quieren dar comentario. Pastor Ari, le entrego la parte sierva. Bueno, hermanos, pues se nos ha ido un poquito el tiempo. No sé si el pastor Valentín esté por ahí. No quiero usurpar el lugar, ya que le delegué, él es el encargado de este seminario, pero no sé si esté por ahí. Me parece que él tiene su célula, tienen reunión a las 10. Creo que ya hace media hora casi que comenzaron. Entonces, hermanos, vamos a dar gracias a Dios por esta enseñanza y pues esperemos que invito a los pastores que pues así nos estén invitando, motivando a sus ovejas para que no desistan a este seminario. Amén. Vamos a orar a Dios. Padre, te damos gracias por este día, gracias por el privilegio que nos das, mi Señor, de aprender de ti. Te agradezco, mi Dios, por la vida del pastor Baires. Dale aún más sabiduría, más entendimiento, paciencia para con nosotros, oh Dios. Te ruego por cada uno, mi Señor amado, de los estudiantes. Fortaléceles, mi Dios, infúndeles aliento a través de tu Espíritu Santo, para que no desistamos, mi Dios, sino que permanezcamos firmes, sabiendo, mi Dios, que si estamos aquí es porque tú estás haciendo un llamado a tu servicio, mi Dios. Por ello, te alabo y te bendigo y pongo en tus manos a cada uno de nosotros, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, que Dios me los bendiga. Pueden activar su micrófono para estarse despidiendo. Amén. Dios los bendiga. Buenas Amén. Dios les noches. bendiga. Dios les bendiga, hermano. Dios les bendiga, hermano. Buenas noches. Dios les bendiga, hermano.